¿no? Gracias. Sí, amigo. Bueno, aquí le vamos a dejar, chicos, porque si no, sí salimos a las 3 de la tarde y ya los veo con hambre algunos. ¿Okay? Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar hoy con este mensaje. Amado Padre, quiero darte gracias por el cuidado que tienes de esta parte de tu iglesia, Señor. Es maravilloso ver cómo, a pesar de la dificultad que de repente tuvimos para reunirnos, tú inmediatamente nos diste un lugar donde poder reunirnos, Señor. Quiero darte gracias por eso. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que vivimos esta semana, los retos, las dificultades, pero también cada bendición que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias por cómo has ido formando esta parte de tu obra, Señor. Y te ruego que hoy, mediante tu Espíritu, tú nos enseñes, Señor. Tú sabes qué traemos hoy en el corazón. A veces no lo decimos, a veces lo queremos ocultar, a veces traemos una sonrisa aquí, cuando en realidad en el corazón hay dolor, tristeza, angustia, preocupación. Te pido que tú tomes todo eso, Señor, y que esa paz que solo brindas tú, Jesús, pueda venir a nosotros, tus amigos. Te pido que seas con nosotros. Perdónanos todas las veces que ofendimos, que te ofendimos. Y todo te lo quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues miren, espero que todos nosotros esta semana hayamos tomado un café con Jesús, que todos los días hayamos ido a buscarlo, que hayamos ido a orar. Y aunque no me van a contestar, pero me gustaría preguntarles qué les dijo, qué les enseñó. Porque si fueron a tomarse el café, seguramente Dios mostró cosas, ¿no? A mí esta semana algo que me impactó mucho, estoy por terminar ahora el libro de Corintios, la primera carta, pero en la semana creo que había empezado en Hechos. Y entonces hay una parte donde vienen unos hombres y quieren ayudar, no sé si ayudar, pero quieren quitarle a un hombre unos demonios que tenía, que lo estaban atormentando, ¿no? Y entonces estos hombres vienen y le dicen, ¿ustedes quiénes son? Dice, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ustedes yo no sé ni quiénes son. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, qué maravilloso que mi Señor sí me conoce por mi nombre. Y a ti también. A cada uno de los que están aquí nos conoce por nuestro nombre, sabe qué nos duele, sabe qué no nos duele, sabe todo de nosotros. Y me parecía maravilloso eso, porque yo veía eso y decía, wow, los demonios no les importamos. En lo más mínimo. Solamente te conocen cuando eres hijo de Dios. Porque dice, conozco a Pablo, entonces está hablando de alguien que es creyente, y dice, conozco a Jesús, pero a ustedes yo no los conozco. Entonces qué maravilla ese cuidado que Dios tiene de nosotros, que somos sus hijos. Dicho esto, vamos a entrar en materia de este peligro que podemos tener de ser bendecidos cada uno de nosotros. Acuérdense que al final lo importante es terminar bien. Yo les apuesto que cada uno de nosotros, en la mañana que estaba repasando esto, pensaba en cómo acabó Argentina el Mundial, ¿no? Es decir, fue muy triste ver los golpes, la espalda que le dieron al premio, a los premiados. Acabaron mal, ¿no? O sea, lo que pudo haber acabado muy bien diciendo, bueno, pues sí perdieron y esto, pero dignamente le dieron honor al equipo que ganó, acabaron mal. O sea, mucha gente estaba hablando de todo esto, ¿no? Y la idea de nosotros es que nosotros terminemos bien. No solo es empezar bien, sino terminar bien. Y acuérdense que los 5 peligros que estamos viendo es pensar que lo hice yo, pensar que lo logré yo, olvidarme de Dios, sentirme más que los demás y descuidar la bendición. Porque recuerden que la bendición es una responsabilidad que Dios nos dio, es un jardín que tenemos que labrar y guardar.
Y todo ese jardín, un día se puede ir lastimando, puede haber una plaga, puede haber un árbol seco, y entonces puede empezar a no verse tan bonito como debería de verse, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que puede estarnos pasando es que descuidamos a nuestra familia, descuidamos el trabajo, descuidamos cómo administramos el dinero, descuidamos cómo administramos el tiempo, y algunas cosas van lastimando nuestra vida porque no estamos cuidando todo el jardín que Dios nos dio. Entonces, vamos a ver este versículo que ya lo hemos visto, que es Eclesiastés 7:8, que dice: vale más el fin de algo que su principio. O sea, eso es lo más importante, dice Dios. O sea, yo quiero que acabes bien. Y hoy vamos a ver una historia de un hombre que nos va a alertar a que tengamos cuidado de que esto no nos pase a nosotros, ¿okay? Pero antes de entrar a eso, quiero decirles algo. Nosotros, cuando perdemos de vista que cuando leemos la Biblia, la estamos leyendo para nosotros, en ese momento dejamos de ser transformados. Porque no sé si les pasa que luego podemos leer la Biblia como juzgando al personaje, ¿no? Como diciendo: ay, David, ¿por qué no te diste cuenta? O sea, ¿qué no te dijeron que estaba casada Betsabé? ¿Por qué te fuiste ahí de boca, David? O Pedro, ¿por qué negaste a Jesús? O ¿quién más? Quien sea, ¿no? Saúl, ¿por qué hiciste esto? Ay, ¿por qué Moisés te enojaste y le pegaste a la roca? Hombre, ya te había dicho Dios que le hablara solamente. Y os quiero leerles un pasaje que leyendo me impactó mucho, y esto es algo que Dios quiere que tengamos en cuenta. La Biblia no está escrita hacia nosotros, pero sí para nosotros. O sea, Dios sí está pensando que cuando la leas como una advertencia. Fíjense bien lo que dice 1 Corintios 10:11. Dice: todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. Dice: los que vivimos en los últimos tiempos. O sea, cada que tú veas una historia, que tú puedes ver a un rey, que puedes ver a un apóstol, que puedes ver a un siervo, a quien tú quieras ver, lo que estés leyendo, la idea es que lo veas pensando: ¿qué me estás queriendo enseñar, Dios? Porque esto es una advertencia. Esto lo más seguro es que hay algo aquí que me quieres poner una alerta. Y lo que vamos a ver hoy es al rey Uzías. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es un rey de Judá. Y les voy a ir explicando algunas cosas de este rey que tenemos que saber, ¿ok? Para que lo entendamos mucho mejor. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 26:1. Aquí vamos a empezar la historia del rey Uzías. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. ¿Ok? Entonces aquí está empezando a entrar el rey en escena. Los nombres son importantes. A veces es importante saber qué significa Uzías para entender un poquito más. Uzías significa el Señor es mi fortaleza. Eso es lo que significa. Entonces hagan de cuenta que el pueblo de Judá tomó a el Señor es mi fortaleza para que reinara en el pueblo. ¿Ok? Y Amasías, su padre, significa el Señor es poderoso. Ahora, quiero hacerles una aclaración porque lo más seguro es que les pueda pasar un día que cuando ustedes lean esto en el libro de Reyes se van a encontrar con que Uzías no está, sino que aparece el nombre de Azarías. Y entonces van a decir: ah, chis, ¿qué onda? Pues ¿qué? ¿Se llamaba Uzías Azarías? ¿O Azarías Uzías? Hay dos teorías por qué se cambia el nombre. Una teoría es que este es el nombre de rey. Uzías es el nombre del rey y el nombre de Azarías es un nombre personal. ¿Puede ser? Puede ser. Y otra que dice es que el cronista cambia a propósito el nombre porque Azarías era el nombre del sacerdote de la época. Entonces, para no confundir, le pone otro nombre. ¿Cuál es? Pues quién sabe, solo se los doy como para que sepan, porque les va a pasar que lean y digan: ¿por qué aquí tiene otro nombre? Entonces, bueno, tiene 16 años cuando empieza todo este show y va a ser rey.
¿Alguien aquí tiene 16 años? ¿O 17? Salte, Karen, por favor, por mentirosa. Muy bien. ¿No? ¿Alguien tiene 16? O sea, no en Cristo, Karen, no en Cristo. ¿No? Bueno. 16 años. O sea, de tu edad, ahí empezó el rey Usías, ¿no? O sea, le dicen, mira, vas a ser rey. Ok, ahí tenemos, ¿no? Ahora, fíjense qué dice el versículo 3. Ahí mismo dice, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía, que significa Jehová es capaz o el Señor es capaz, de Jerusalén. Entonces, tanto su mamá como su papá pareciera que tenían temor de Dios y entonces tiene como una fortaleza, vamos a decir, por lo que sus papás le enseñaban acerca de seguir a Dios. Entonces, hasta aquí va muy bien la vida de Usías, ¿no? Va como enseñándonos, ok, va a ser rey, sus papás temían a Dios. Ahora vamos a ver siempre, en los libros, cuando nos están describiendo un rey, siempre te dice si siguió a Dios o no lo siguió, ¿no? Siempre hacen esa aclaración. Entonces, en el versículo 5 nos dan esta aclaración, fíjense. Dice, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías. Zacarías significa el Señor recuerda. Entonces, o Jehová recuerda. Entonces imagínense que lo que está diciendo ahí es, y persistió en buscar a Dios durante Jehová recuerda. O sea, Dios le puso a alguien para que le recordara lo importante de Dios. Y luego dice, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Hay palabras, últimamente Dios me ha llevado como a poner atención en palabras, y aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención. Primero, persistió, ¿no? O sea, estuvo ahí duro y dale, buscando a Dios mientras estuvo Zacarías. Y mientras hizo eso, dice ahí que Dios lo prosperó, ¿no? O sea, si tú te das cuenta de algo, es que Dios lo está prosperando, no es Él, noten eso. Esto es muy importante que no lo pierdan de vista. A veces nosotros caemos en las ideologías de la sociedad que le dan un valor, que sí tienen un valor a la disciplina, el orden, la responsabilidad, la diligencia, la planeación, lo cual es importante. Pero tú puedes hacer todo esto y Dios te puede meter en una prueba y decir, pues fíjate que no hay clientes y a ver cómo le vas a hacer. Entonces, Dios siempre va a tener maneras de mostrarnos que es Él quien lo hace. Es Él quien nos ha dado salud hoy. Es Él quien nos ha dado este lugar. Ahora, ¿sí tengo una responsabilidad? Claro que sí. Pero quiero que noten que ahí en ese versículo el cronista no te está diciendo, mientras buscó al Señor, no dice Usías lo prosperó, sino que le está haciendo honor a su nombre de Usías, que como dijimos es el Señor es mi fortaleza. Entonces estás viendo cómo el Señor, y ahorita lo que vamos a ver a continuación son todas las bendiciones que trajo. Ahora, tengo que decirles algo. No vayamos a buscar a Dios por la bendición, sino para conocerlo, amarlo, glorificarlo cada vez más. Eso es lo que quisiera Dios. Quiero que lo piensen así. Nosotros, todos los que tenemos hijos, podemos prometerle algo a nuestro hijo. Si acabas bien la escuela, te regalo esto. Si, no sé, te portas bien, si, no sé, ayudas en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, el motivo por el que va a hacer las cosas es porque va a haber una bendición después de, ¿no? Pero lo que en realidad quiere Dios es que nosotros no lo hagamos por la bendición, sino por amor a su nombre. Porque si no, nosotros vamos a ser unos seguidores de Jesús que suben y bajan. Es decir, me bendice, estoy con Él. Ya no me bendice, me hago para atrás. Y no es la idea. La idea es que lo busquemos para conocerle más, para amarle más, para glorificarlo más, que queramos más de Él. ¿Notan algo? Nosotros por lo general queremos más cosas de la tierra que cosas de Dios. Queremos un mejor carro, una mejor casa, más dinero, más trabajo. No está mal, pero tengo que decirles algo. Llega un punto en la vida
donde ese extra ya no genera felicidad. Tu primer carro a lo mejor sí. Tu primer carro a lo mejor sí dices, ay, mi primer carro. Lo mejoras a algo ya como más presentable, vamos a decir, o el que sí querías al principio que te compraste tu primer carro y todavía sientes felicidad. Pero de ese al que sigue ya está comprobado que no hay mucha diferencia. Entonces, no estoy diciendo con eso, ya no compren nada más. Solo quiero que se den cuenta cómo a veces buscamos en el lugar incorrecto la felicidad o el gozo, que es el que produce el Señor. Y conocerlo más, amarlo más, glorificarlo, eso sí produce cosas en nuestra vida. Y nunca va a dejar de producir cosas. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo lo prosperó Dios. Vamos a ver cuánto Dios bendijo a Uzías. Y vamos a ver cómo acabó Uzías. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera bendición. Dice 2 de Crónicas 26, 6 y 7. Dice, Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. ¿Ok? Entonces de tarea se tienen que aprender todos los nombres que dije. ¿No? Ahora, si ustedes notan, dice ahí que derribó unos muros. Quiero que piensen en esto. Los muros pueden servir para dar seguridad, pero también pueden traer esclavitud, ¿no? O sea, si te ponen dentro de 4 muros, pues vas a tener esclavitud. Quiero que piensen, ¿qué muros te ha ayudado Dios a derribar? A lo mejor traías un vicio antes de venir a Cristo, a lo mejor te arrebatabas en la ira, codicia, rencor, soberbia, lo que sea, ¿no? Entonces solo quiero que se den cuenta cómo, así como ayudó a Urías a derribar algunos muros, nos ha ayudado a nosotros a derribar algunas cosas en nuestra vida, cosas que estaban mal. Y Dios va provocando todo esto en nuestras vidas y va derribando esas cosas que nos tenían esclavos. Puede ser la pornografía, puede ser cualquier adicción que nos alejara de Dios, ¿no? Y de la misma manera el Señor se convierte en nuestro muro. Fíjense lo que dice Zacarías 2:5. Acuérdense, ahora cada que lean el libro de Zacarías es Jehová recuerda, o el Señor recuerda. Eso significa, y dice aquí, entonces yo mismo seré un muro de fuego, protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. ¿Ok? Entonces, Dios se convierte ahora en nuestro muro, en nuestro protector. Por un lado estás derribando enemigos y por otro lado Dios te está cuidando. Porque obviamente si tú vences un enemigo, ese enemigo va a volver hacia ti, va a querer destruirte porque está en contra de ti. Así es el pecado, así es el enemigo, o sea, el diablo, o sea, siempre vamos a estar así. Como francotirador nos está mirando a nosotros porque la gente alrededor de ti ya sabe que sigues a Jesús y entonces nada más están viendo a ver cuándo te equivocas para luego poderte decir, mira, ¿y tú que eres cristiano? ¿Y tú que lees la Biblia? ¿Y tú que ves a los estudios? A lo mejor más de uno en su casa les han dicho eso, ¿no? Si eres el único que tú sigues a Jesús, lo más seguro es que te digan eso. Cuando te equivocas te dicen, ¿y eso que usted lee la Biblia? Y mire cómo me contestó, ¿no? Y eso a veces nos desalienta, pero tenemos que saber que nos vamos a equivocar y cuando nos equivocamos pedimos perdón y ya está. Ahora, vamos a seguir viendo otra bendición de Uzías, fíjense. Dice 2 de Crónicas 26:8. Los amonitas dieron tributo a Uzías y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. En la mayoría de las versiones trae tributo, en una sola, que creo que es la Reina Valera 60, dice que le traían presentes. Entonces, quiero que pienses esto, ¿cuántos regalos te ha otorgado el Señor? ¿Cuántos presentes te ha dado Dios? Los que traen libreta pueden poner 2 o 3 presentes que Dios traiga a su corazón, decir, híjole, no me había dado cuenta de este presente. Por ejemplo, que tú tengas una familia es un regalo. Oye,
mi papá no es tan bueno, es enojón, mi mamá, como sea, es un regalo. Si tienes salud es otro regalo, si tienes trabajo, si tienes una Biblia en tus manos es un regalo, si tienes un lugar para congregarte es un regalo. A veces los vamos despreciando hasta que los perdemos. Quiero que vean otra bendición. Segunda de Crónicas 26:10. Dice, también edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la Céfela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque era amante de la agricultura. Entonces, si se dan cuenta, Dios lo está prosperando, ya derribó enemigos, ya le están trayendo presentes o tributo, y ahora va a construir unas torres, va a construir pozos para tener agua para sus ganados. O sea, te estás dando cuenta cómo Dios lo está prospere y prospere y prospere. Y te puede estar pasando a ti. Y está bien, o sea, a ver, no es malo que Dios te bendiga. El peligro es que nos enamoremos de la bendición, o que nos olvidemos de Dios. Y ahí está el peligro, porque podemos empezar a pensar que somos nosotros, pero todo esto lo está haciendo el Señor. Fíjense, si tenía, dice aquí, que tenía mucho ganado. Entonces, en esa época no había lo que hoy hay. O sea, hoy seguramente hay técnicas, gracias a los veterinarios y a las químicas, que las crías se pueden reproducir más, ¿no? O les puedes ayudar. En esta época no. En esta época tú tenías a tus animalitos y se tenían que juntar para poder dar una cría. Entonces, ya estaba solo de Dios si realmente se multiplicaba o no. Lo mismo era para la agricultura. Necesitabas lluvia. Y si no había lluvia, no había cosechas. Entonces te estás dando cuenta de toda la mano del Señor. Y quiero que piensen eso. ¿Qué torres ha llevado Dios a edificar en tu vida? ¿Cuáles de esas torres Dios las ha puesto? Pueden ser amigos, sabiduría, al Espíritu Santo, una congregación. No lo sé. Ustedes piénsenlo, dense cuenta cómo Dios nos va bendiciendo y nos va cuidando. Ya venció a los enemigos ahorita Usías, ya le traen presentes y ahora está prosperando económicamente, ¿no? Dios puede hacer esto en la vida de un creyente, sí lo puede hacer. Y hasta aquí va bien Usías. Hasta aquí decimos, bueno, pues está padre la historia de Usías. Hasta acá. Pero acuérdense, no se trata de empezar bien, se trata de terminar bien. La última bendición, por decirlo de alguna manera, dado el contexto que estamos leyendo juntos. Dice segunda de Crónicas 26, 13 y 15. Dice, bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. Y luego dice, construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con una ayuda portentosa, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Entonces, ya está, digamos, él cubierto, ¿no? La ciudad está lista para que no le hagan nada a su pueblo. Una de las cosas que hacía el rey, que hace un rey naturalmente en esa época, es cuidar los límites. Es decir, las fronteras las tienes que cuidar para que nadie te entre. Entonces, todo lo que está haciendo Usías es proteger a su pueblo. Es decir, aquí ya está todo armado para que nadie entre. Y dice aquí que eso lo hizo famoso. Es un poco, piénsenlo así, es la persona o la familia que logra tener cierto orden o un orden económico de tal manera que ya tiene protegido, digamos, que si el carro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, tiene un ahorro, tiene una inversión. Entonces, pareciera que todo está protegido, ¿no? Y no está mal. Eso no es nada malo, eso se recomienda en los cursos de finanzas que nosotros damos.
Y hasta aquí todo pareciera que le va bien a Uzías. Y si tú tienes un rey así, dices, bueno, pues yo claro que quiero cuidar de este rey, por eso tienes 307,500 hombres que están dispuestos a guerrear por el rey. Nosotros, ¿qué tenemos, Dani? Nosotros no tenemos un ejército aquí, tenemos un ejército celestial que nos cuida, que nos libra de cualquier peligro, ¿no? Eso es lo que tenemos. Pero aquí está como, si se dan cuenta al final dice, y llegó a ser muy poderoso. Pero no pierdan de vista que esto lo estaba haciendo Dios. Decía ahí, Dios lo prosperó, ¿se acuerdan? Y hasta aquí vemos cómo Dios va haciendo todo esto. Porque ¿quién convenció a los 307,000 soldados de, oye, yo voy a dar la vida por el rey, ¿no? Entonces tienes un buen rey, está yéndote bien, una buena economía, un buen PIB, unas buenas inversiones, o sea, todo está así como muy bien. Pero aquí viene la advertencia para nosotros. Dios nos puede estar bendiciendo mucho al día de hoy. Dios puede decir, gracias Dios, he tenido trabajo, si estoy casado va bien mi matrimonio, están bien mis hijos, tenemos salud, todo parece que está muy bien, ¿no? O los jóvenes que todavía no se casan tienen un buen empleo, les están pagando bien, todo suena bonito. Y no es que entonces te va a ir mal, no. Pero quiero que vean qué fue lo que pasó y por qué entonces a Uzías le empezó a ir diferente. O por qué Dios inclusive lo disciplina. Dice 2 de Crónicas 26:16, fíjense lo que dice. Cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor, su Dios, y entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí la palabra que le tenemos que prestar atención es se enalteció. Ahí empezó el problema. Si ustedes buscan esa palabra enalteció, se van a dar cuenta que aparece con otro rey, que es el rey Ezequías, y luego inmediatamente en el siguiente versículo aparece, y después de darse cuenta que se enalteció, se humilló, ¿no? Pero hay otro al que se le aplica esa palabra. ¿Alguien sabe a quién se le aplica esa palabra? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe? A Satanás. Al diablo. La palabra que se usa aquí en hebreo solo aparece 4 veces. Una con Ezequías, una aquí, y creo que son 2 con el diablo. Entonces, estás dándote cuenta que cuando yo me enaltezco en mi corazón, yo me lleno de soberbia, de orgullo, entonces estamos en problemas, como aquí está el rey. Ahora, los que a lo mejor no saben eso que viene después, que dice, él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró en la casa del Señor. Solo el sacerdote podía hacer eso. Eso no lo podía hacer un rey. Había normas, había orden, y los levitas, que era la tribu que había escogido Dios para hacer esto, eran los que podían entrar ahí, y solamente los del linaje de los hijos de Aarón podían hacer eso. Él no. Él se llenó su corazón, se enalteció y entonces dijo, yo puedo. A ver, no Uzías, tú no puedes entrar ahí. Por eso dice ahí que se corrompió. A veces tanta bendición nos puede quitar de foco a Dios. Porque si como fuimos viendo cada bendición, nos podemos dar cuenta que Dios lo hizo, Dios le ayudó a vencer sus enemigos, Dios le ayudó a que sus ganados se multiplicaran, Dios estaba haciendo las cosas. Pero aquí a lo mejor ya no estaba Zacarías. Y entonces mi compadre se le olvidó y empezó a hacer, dijo, no, pues yo también ahí, ¿cómo no? O sea, si ya derribé a los enemigos, pues también me puedo meter ahí a ayudar a los sacerdotes. ¿Quién te dijo? Entonces quiero que vean solamente para que se den cuenta cómo esto se le aplica al diablo. En Ezequiel 28:17 dice, tu corazón se enalteció debido a tu hermosura.
A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Ese es el diablo. Se enalteció. Pensó, yo puedo ser como Dios. Y de ahí viene un poco lo que preguntaba. Algunos piensan que Génesis 6 es la parte de todo este proceso de rebeldía de parte del diablo, ¿no? Porque aquí Ezequiel está contando lo que pasa. Tú, hermoso querubín, que te paseabas allá en el jardín, y de repente te pasa esto. Se supone que el diablo era lucero y era el que coordinaba el coro de los ángeles de Dios. Y de repente se le metió en la cabeza a decir, no, pues yo creo que yo puedo ser como Dios, y te llamabas. Entonces, cuando yo me enaltezco, o sea, cuando yo de repente me siento mejor que los demás, cuando yo pienso que yo lo estoy logrando, que es gracias a mi orden, a mi disciplina, a mi lo que ustedes quieran, estoy actuando como hijo del diablo. Porque no estoy glorificando a Dios, no estoy diciendo, no, o sea, sí yo hice esta parte, pero si no hubiera sido por la mano de Dios, yo no tendría lo que tengo. Yo no sería quien soy. Y a veces eso lo podemos perder de vista. Y aquí Usías lo estamos perdiendo. Él está pensando que es él quien lo está haciendo. Y esta palabra enaltecer lo que significa es alguien que confía demasiado en su habilidad, en su grandeza y en su valía. O sea, en él mismo, nada más. Por eso esta idea de que te dicen en el mundo de la motivación, ¿no? Todo está en ti, es cosa que tú lo pienses, es cosa que tú lo decretes, dice Dios, no, mijo, no va por ahí. Puedes poner, Rubén, digo, solo para que se den cuenta, este versículo cuando yo lo leí, si mi memoria no me falla, solo para que se den cuenta que esas cosas no son del Señor. ¿Qué dice? Puedes buscar Jeremías 10:23 en NBI, porque esa es como la que mejor, a ver si el ratón se despertó. Sí es eso. Jeremías 10:23 NBI. Quiero que vean qué dice. Dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no les has dado al caminante dirigir sus propios, ¿qué? O sea que no. O sea, esas ideas de, no, tú decrétalo, tú piénsalo, tú lo vas a lograr. Pues ahí te dice que no eres el dueño de tu destino, mijo. Por eso el proverbio dice que encomiendes a Dios todos tus planes y Él enderezará. O sea, Él dirá, no, por acá. ¿No? Entonces Usías se había olvidado de esto. Dijo, no, yo sí soy el dueño. Dijo Dios, no. A ver, Usías, no eres el dueño. El diablo, lo mismo. Pero me puede pasar a mí, O sea, me puede pasar a mí que yo me enaltezca y diga, no, yo lo vamos a hacer así. Los hombres tenemos este peligro, todos los que estamos casados, porque podemos enaltecernos y empezar a exigir en la casa. Porque Dios me puso de autoridad, así que aquí tú obedeces. Dice Dios, no es así quien te dijo. Entonces quiero que vean qué dice de Usías, porque aquí no acaba la historia. Dice segunda de Crónicas 26:18, dice, estos se pusieron contra el rey Usías, está hablando de los sacerdotes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello? ¿Ven? O sea, le están diciendo, Dios está mandando, queriendo Usías, lo está protegiendo y dice, mira, no te metas ahí, salte de ahí, Usías, no hagas eso. Quiero que noten la misericordia de Dios, porque al final está cuidando a Usías diciendo, ya no le muevas, ya, ahí no te debes de meter. Y le dice, sal del santuario porque has actuado mal, esto
no te servirá de gloria delante del Señor Dios. Pero aquí quiero rescatar algo, que quiero que el Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos enseña, nos instruye según sea el caso. Dice ahí, le dicen a Usías, no te corresponde a ti. Ahora quiero preguntarte algo a ti y a mí. ¿Qué estás haciendo que no te corresponde? Porque dice, no te corresponde a ti. Ok, ¿qué estás haciendo que no te corresponde? Fíjense bien, algunos ejemplos que están pasando hoy. Esposas que toman el lugar del esposo. No te corresponde. Oye, Dani, pero mi esposo no toma decisiones. No te corresponde. Bíblicamente no te corresponde. Punto. Ahora, ¿tú quieres hacerlo? Adelante. Otro ejemplo, hijos que usurpan el lugar de sus papás. Hay hijos que, porque saben más de tecnología, piensan que están puestos en sus casas para corregir, para enseñar a sus papás, para decirles que están mal. Inclusive si aquí hay un joven que tú sí temes de Dios y tus papás no, eso no te da el derecho de decirle, mira papá, estás en pecado, te vas a ir al infierno, ¿no? Ora por ellos, ámalos y hónralos. Esa sí es una parte donde Dios te ha puesto. Otra cosa que no nos corresponde a los papás, que les solucionemos las cosas a nuestros hijos cuando ya deberían de hacerlo ellos. ¿Conocen a las mamás que tienen de hijos Albertano o Albertana? Que les hacen todo, o sea, todo se lo quieren solucionar. No te corresponde. No, es que no es así como Dios nos enseña a ser papás. Porque al final los vamos a hacer inútiles. El día que no estés, ¿qué van a hacer? Creyentes que toman el lugar de Dios, ¿no? A veces como creyentes, ¿sí se acuerdan de una frase que les dije? Que dice, la iglesia es el ejército que más mata a sus heridos. Porque los creyentes a veces tomamos el lugar de Dios y empezamos a juzgar, a murmurar, a señalar. Mira, ¿viste? ¿Viste cómo vino vestido? ¿Viste que llega tarde? ¿Viste que no? No me corresponde ese lugar. Y otro, aquellos que son adictos al trabajo, que toman el lugar de Dios como su proveedor. Ojo, no estoy diciendo que esté mal trabajar, pero les voy a decir algo. Cuando tú te obsesionas y quieres trabajar en exceso porque quieres lograr y quieres tener, entre líneas lo que le estás diciendo a Dios es, como yo creo que no me puedes proveer lo suficiente, entonces yo voy a trabajar 70 horas, 80 horas, 90 horas. Dice Dios, bueno, si tú quieres. Porque Dios no dice eso, entonces ¿por qué Dios descansó siendo Dios? ¿Y por qué nos dice que Él es nuestro proveedor? Pero, igualmente, la sociedad ha enseñado esto. No sé si sabían, pero Elon Musk se mofa, se enaltece de que trabaja 120 horas a la semana. ¿No? Entonces, ¿qué te está enseñando esta idea? Si yo trabajo 120 horas a la semana, un día puedo ser el dueño de Tesla. Dice Dios, bueno, si tú quieres eso, pues dirían los gringos, be my guest, ¿no? Pero vas a darte cuenta que no va por ahí, pues. Entonces hay cosas que no nos corresponden. Pero cuando mi corazón se enaltece, entonces empiezo a hacer eso. Y puedo perder muchísimas bendiciones. Así que nunca olvidemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo. Absolutamente todo. No somos mejores que nadie. Inclusive si Dios te ha dado la capacidad de tener ciertos estudios, un negocio, lo que te haya dado Dios, eso no significa que eres mejor que nadie. Y quiero que nos vayamos con este pasaje. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, asimismo, ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo.
Entonces siempre humillados delante de Dios. ¿Qué pasó con Usías, Dani? Usías le dio lepra y acabó fuera de la ciudad, exiliado. Cuando pudo acabar bien, cuando pudo acabar con todos los honores de un rey por haber seguido a Dios, pero se olvidó de él. Su fama, su poder, los logros que Dios había dado, dijo Usías, esto lo hice yo creo que también puedo hacerle por aquí al sacerdote. Dijo Dios, no, ya te acabaste de pasar un límite que no debiste. Así que quédense con esto que Pedro dice. Pedro lo entiende muy bien, ¿eh? Pedro al final había negado a Cristo y ahora está entendiendo que debe de mantenerse humilde delante de Dios, que no se puede olvidar y no nos podemos olvidar. Pero como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Esto es una advertencia para nosotros, chicos. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos podemos enaltecer en el trabajo, nos pueden dar las gracias. Nos podemos enaltecer con nuestros hijos y nuestros hijos nos pueden aborrecer. Nos podemos enaltecer con nuestro cónyuge y podemos empezar a tener problemas maritales. Nos podemos enaltecer en el uso del dinero y podemos meternos en un problemón económico. Entonces, siempre humildes, pidiéndole a Dios guía. Recuerden algo, la manera en la que nosotros vemos qué tan maduros estamos delante del Señor es en tanto más dependamos de Él en las decisiones que tomemos y queremos darle gloria a Él en esas decisiones o resoluciones que vamos a tomar en nuestra vida. Así que vamos a orar para que Dios nos mantenga con un corazón humilde y que el Espíritu Santo lo provoque en nosotros. Señor, gracias por usar la historia de Usías para advertirnos que esto nos puede pasar a nosotros. Yo te quiero rogar hoy que nos des un corazón manso y humilde, Señor, para entender y para recordar que todo proviene de ti. Tú nos has dado todo, Señor. Como ahorita alabábamos, toda la creación te adora y no hay otro como tú, Señor. Tú das y tú quitas. Tú permites que hoy haya oxígeno, que hoy haya sol y te quiero dar gracias por tu misericordia y por tu amor. Te pido, Señor mío, que nos des un corazón conforme al tuyo, un corazón que reconozca que separados de ti nada podemos hacer. Síguenos enseñando a caminar contigo. Síguenos manteniendo humildes delante del trono de gracia. Sabiendo, Jesús, que tú venciste a la muerte y que no hay otro como tú, que no hay otro nombre sobre tu nombre, Señor. Gracias de verdad por darnos esta lección hoy. Perdona las veces que nos hemos enaltecido, Señor, que nos hemos olvidado de ti o que hemos tomado un lugar que no nos corresponde. Te pido por esto, Señor. Despídenos en paz y llévanos a que esta semana tengamos una intimidad y una comunión contigo, Jesús, que nos lleve a que nuestro corazón y nuestra mente sea renovada y que cada vez más nos parezcamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, chicos. Alabamos y terminamos por hoy.